Bueno, es un gusto saludar a los alumnos, alumnas del curso Estado, Política y Democracia en América Latina, el curso internacional de la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales. El día de hoy tendremos un tema importante, un tema candente en América Latina, un tema especial que son las guerras jurídicas. Tenemos dos invitados que pueden hablar con bastante capacidad y experiencia sobre el tema o los temas que pasan en América Latina. Uno de ellos es Roberto Manuel Carles, que es abogado, jurista, es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Penal y Criminología, es doctor en Derecho, ha sido incluso orientado por uno de los profesores del curso, que es Eugenio Raúl Zaffaroni. Ha ocupado cargos conectados ha sido secretario de la Asociación Latinoamericana en Derecho Penal y Criminología, fue presidente del Comité de Jóvenes Penalistas de la Asociación Internacional de Derecho Penal, por lo tanto tiene experiencia en el tema de la criminología y derecho penal, y preside la Fundación Laudato Si, que es una iniciativa del Papa Francisco que tiene mucho que ver, el Papa Francisco también, con el tema del lawfare, por revelar algunos de los aspectos de de este fenómeno en nuestro continente. Es importante decir también que Roberto Carles ha sido juez de la Corte Suprema, fue propuesto, como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y en 2020, ahora, por tanto, ha sido designado por el presidente Alberto Fernández como embajador plenipotenciario y extraordinario ante la República Italiana, la República de Albania, la República de Malta y la Serenísima República de San Marino. Por tanto, enhorabuena por el nombramiento. También está con nosotros Celso Amorim, que es un importante diplomata brasileño, ha sido ministro de la Defensa, a lo largo de su carrera ocupó muchas veces el cargo de ministro de las Relaciones Exteriores de Brasil, ¿no? Es también filiado al Partido de los Trabajadores y tiene una actuación muy importante como el diplomata más reputado, más importante de Brasil. Eso no solamente desde mi perspectiva y de la perspectiva de los progresistas y de los demócratas en Brasil, pero también así ha sido reconocido en el exterior, por revistas internacionales, por muchas opiniones que le consideran el mejor chanceler que Brasil ha tenido, uno de los mejores del mundo. Es también miembro del Grupo de Puebla y actualmente está actuando fuertemente dentro del Grupo de Puebla para construir las articulaciones del progresismo en América Latina. Bienvenido, Celso Amorim, bienvenido, Roberto Carles. Mi idea que tengamos en la clase de hoy, que es una clase temática, un foro temático dedicado a las guerras jurídicas. El tema de hoy es lawfare, o si prefieren, guerras jurídicas en América Latina. Sabemos que las guerras jurídicas también pasan en otras partes del mundo, se están estudiando por sus formas híbridas, por sus formas dispares, pero acá ya se reconoce como un fenómeno en nuestra región, ¿no? Se nota que América Latina vive de una forma general una fases de erosión de las conquistas democráticas tras más de una década caracterizada por históricos avances en la efectividad de los derechos económicos y sociales y seguidos también de una inédita participación de minorías, de representación indígena, sindical, campesina, de variadas fuerzas sociales y populares. Finalmente, paulatinamente vemos rupturas, recuos que han sido posibles por una ofensiva contra líderes, partidos y fuerzas progresistas que pasan a ser blancos, pasan a ser preferencialmente alvos o blancos de procesos judiciales selectivos con amplia cobertura mediática. Esos procesos han sido estudiados como un fenómeno de guerra jurídica, ¿no? El uso del aparato jurídico como estrategias no convencionales para desestabilizar y atingir opositores y adversarios políticos. Yo mencioné antes, el Papa Francisco ha sido una voz importante a denunciar el abuso del Poder Judicial cuando se combina con los medios de comunicación para condenar a una persona sin
la observancia del debido proceso legal, sin que el justo proceso sea respetado. Entonces, me gustaría pedir a los dos invitados que nos pudieran brindar con sus opiniones respecto a las guerras jurídicas, de una perspectiva de la geopolítica y de una perspectiva más jurídica del derecho. Entonces, invito a Celso Amorim a tomar la palabra y nos brindar con una exposición a partir de la geopolítica. Por favor, Celso. Gracias. Gracias, Carol. Gracias. Un placer estar aquí con Roberto también. Bueno, yo voy a hablar realmente más de la geopolítica, que digamos es el telón de fondo, no sé si se dice así, el background para la utilización de la lawfare. Lawfare, en realidad, como Carol ha explicado, es un método, puede ser utilizado con objetivos distintos, no puede ser utilizado con objetivos estrictamente económicos, puede ser utilizado con otros objetivos en la política interna, puede ser utilizado de varias maneras. Lo que hay de característico en esa situación que Carol mencionó, de los años recientes, de muchos avances y los retrocesos recientes, ahora ya empezamos afortunadamente a reaccionar en relación a ese retroceso, pero lo que hay de particular con la América Latina en últimos años es la utilización de lawfare como una guerra jurídica, como método para, esencialmente, para cambiar regímenes políticos o para impedir que fuerzas progresistas lleguen al poder. Yo no voy a analizar todos los casos, voy a hablar un poco de manera general y después concentrarme un poco en el caso de Brasil, porque creo que el caso de Brasil quedó un caso muy emblemático, un caso muy ejemplar de todo lo que pasa. La cosa geopolítica más importante cuando miramos a América Latina es las palabras que ha dicho Porfirio Díaz, el dictador mexicano en el siglo XIX, y que se aplica obviamente de manera especial a México, pero que se aplica también a todo nuestro continente. La conocida palabra de Porfirio Díaz que decía, yo digo como lo conozco, retraduciendo en portuñol lo que aprendí en portugués, que pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Eso se puede aplicar en grados diversos con relación a todos los países de América Latina. Eso es la esencia de la doctrina de Monroe desde los inicios de 1823, cuando aún América Latina, o gran parte de la América Latina, estaba empezando su vida independiente, y digamos cuál sería la posición de Monroe. Tenía que ver un poco con los europeos, pero tenía que ver también progresivamente más y más con lo que se pasaba en el propio continente latinoamericano, en la propia región latinoamericana. Entonces, esa es la visión, la realidad básica de la región es la geopolítica con la presencia de la potencia hegemónica, que en la época era la potencia más fuerte del continente y que hoy es aún, estamos ahí en un periodo de transición, pero la potencia más fuerte del mundo, la potencia hace algunos años, ahora quizá con el ascenso de China ya no tan claramente, pero y también con la fuerza que tiene Rusia siempre en el sentido militar, pero se decía, y decían los propios americanos con mucho orgullo, the only remaining superpower, la única superpotencia que quedó después del fin de la Guerra Fría. Entonces, estar en el continente en que está la única superpotencia que quedó es una condición muy especial. Pero las cosas pasan en sentido muy amplio, muy diverso, muy, digamos, en cada país de una manera, y esa dominación obviamente nunca ha sido total, pero siempre estuvo implícita en la idea, la visión estratégica. Voy a volver a eso en el final, pero ya para decir, cuando, por ejemplo, los americanos, los norteamericanos, los analistas, los estudiosos, los políticos, no es solamente una expresión, digamos así, de desprecio, es una expresión real de lo que quieren decir cuando se refieren al patio trasero, al backyard. Están hablando de una noción estratégica, porque para Estados Unidos, América Latina, el continente americano todo, supongo que Canadá también, aunque no hablen quizá de ello, pero la América Latina, el Caribe, hoy tenemos que hablar siempre del Caribe también, es el patio trasero de Estados Unidos en términos estratégicos. Esa es la visión, y eso lo dicen de manera clara los estudiosos, los analistas, de la misma manera que podría quizá, yo no quiero decir nada de mí,
que sea, digamos, en detrimento de ningún país, pero como Rusia podría decir que los países del Cáucaso o Azerbaiyán, o que sea, son parte de su patio trasero estratégico también. Esa es la visión que Estados Unidos tiene en relación a nuestra región. Claro que eso no impidió que desde el inicio hubiera muchas manifestaciones de independencia, no voy aquí a comentar todo, desde Bolívar, etc. Pero lo que es importante notar es que siempre que hubo en nuestra región un intento que combinase dos cosas, más justicia social interna y más autonomía en relación a la gran potencia, a la potencia hegemónica, yo diría que prácticamente siempre algo muy fuerte pasó en términos de cambio de régimen. En la gran mayoría de los casos con golpes militares, o por lo menos en muchos casos con golpes militares. En algunos casos no, porque se logró mediante elección, la utilización del poder económico, hacer un cambio, por ejemplo, como pasó en Argentina después que de Cristina Kirchner y que hubo la victoria de Macri. Esa es una situación diferente. Pudiera haber pasado en Brasil, pero como no pasó, se recurrieron a otros métodos. Históricamente, obviamente, el método eran los golpes militares. No voy a abundar sobre eso, todos conocemos en toda América Latina, pero hay quizá dos ejemplos que son muchos, en Argentina también, en otros países, pero quizá el único que estuvo un poco fuera de eso ha sido México. Tuvo sus problemas, pero no de la misma manera que los demás. De la misma manera que los demás de América Latina. Pero dos ejemplos son muy claros, el ejemplo de Goulart en Brasil y el ejemplo más fuerte de Allende en Chile, en que el golpe militar con total apoyo, hablo de los dos porque son dos que están muy documentados con la participación norteamericana en el golpe militar. Y así se pasó en varios otros países, después, por muchos motivos. En la época de la Guerra Fría había esa justificativa, para ellos por lo menos, y para otros, pero en realidad eso no quedó solamente ahí. ¿Por qué decía yo que hay una combinación de las dos cosas? Obviamente que desde el punto de vista de la potencia hegemónica, lo que importa no es si hay o no un cambio social internamente. Creo que incluso cuando se pensó en la Alianza para el Progreso por Kennedy, imaginaba que podía pasar cambios sociales, incluso algunos ensayos de reforma agraria, siempre que no tocaran los intereses más fuertes, más grandes de Estados Unidos. Pero en realidad, como eso es una cosa muy poco común, lo que pasa es que los regímenes que tienen más visión autonomista son también los regímenes que tienen más, no es necesariamente así, pero en general que tienen también más, que son más volcados a la justicia social, a los cambios, a la reforma. Y con eso, ¿por qué eso es importante? Porque eso hace posible una alianza entre los intereses externos que quieren mantener la dominación y los intereses internos que quieren mantener la desigualdad. Y, esencialmente, nadie va a decir que quiere mantener la desigualdad, pero es muy obvio que en países como Brasil, por ejemplo, la acción afirmativa para negros, para pobres, la distribución de ingresos tuvo un rol en alejar las clases dominantes de los gobiernos Lula y Dilma, sobre todo los gobiernos Dilma después por también otros factores. Pero de todas maneras, esa es la visión. Entonces, hay ahí una alianza que se establece, que es casi una alianza natural, podría decir, entre, digamos, una gran parte, si no la totalidad, de las élites en Latinoamérica y los intereses, digamos, de lo que se podría decir que el imperialismo, se llame como quiera. Yo no me gusta mucho quedar atado a un término u otro, pero digamos los grandes intereses económicos, políticos y estratégicos de la potencia hegemónica. Yo con el ejemplo de Brasil, voy justamente a subrayar la importancia de esos intereses estratégicos. Bueno, lo que pasó es que en los años más recientes, los años 70, 80, 90, sobre todo 80, 90, hay una ola democrática en casi toda la región. Casi todos los países tienen presidentes electos, son gobiernos algunos más neoliberales, otros menos, otros un poco más, algunos son una mezcla, como pasó en Brasil y en Argentina también, pero en Brasil seguramente durante muchos años. Entonces los viejos métodos, el método del golpe militar directo, parecía una cosa ya obsoleta, muy difícil de emplear. No que fuera abandonado de todo, sobre todo cuando la situación lo permitiera. Se intentó en relación a Venezuela, por ejemplo, por una situación particular, y se realizó en el caso de Honduras con Zelaya.
hubo también otras acciones de carácter jurídico, etcétera, pero la manera de concretar el golpe ha sido con la punta de una arma en la cabeza del presidente Zelaya, que ha sido transportado, cuyo avión tuvo una escala en una base norteamericana, en la propia Honduras, y después se fue al exterior. Entonces, eso no solamente para decir que eso no terminó de todo, y muy recientemente, hace un año, en Bolivia también hubo una mezcla de situaciones en que el elemento militar estuvo presente, sobre todo en las fuerzas irregulares, de milicias, de la policía, pero también con la tolerancia y la aceptación de la Fuerza Armada, y con la palabra final de un comandante militar que dio un consejo, entre comillas, al presidente Morales, que tenía que partir. Entonces, solamente para decir que las cosas no son cambió totalmente, no es una cosa, pasó a ser otra. Pero el hecho es que los países que se habían, digamos, firmado una tradición, por lo menos de democracia formal, más fuerte, el cambio es más claro en dirección a una otra forma. Claro que eso también es una cosa que pasa con el tiempo, no es inmediato, hay ensayos, las cosas, hay experimentos, hay progresos, hay hechos que hacen más fácil, más oportuna, también nuevamente, entre comillas, más oportuna la posibilidad de la utilización de los medios jurídicos. Yo voy a resumir tentar resumir de manera muy rápida la situación que pasó en Brasil. Yo le digo un ejemplo personal. Yo he trabajado en varios gobiernos, soy diplomático de carrera, como se ha dicho, atravesé varios momentos históricos, incluso la dictadura militar, pero para mí, cuando Lula ha sido electo en el gobierno para suceder a Cardoso, para mí estaba claro que Brasil había llegado a un grado de maturidad que no tendría vuelta. Estaba obviamente engañado. Y digo eso porque yo no conocía a Lula, pero cuando yo decía Cardoso, entonces mi primera acción, yo era embajador en Londres, fue llamar a Cardoso, y había sido ministro de Itamar Franco, un gobierno más bien de centro, con algunos elementos quizá de centro-izquierda, pero también otros de centro-derecha, un gobierno más de centro, si se puede decir. Entonces, yo en ese gobierno, inclusive, he sido colega de Cardoso. Cardoso ha sido ministro de Finanzas y yo era ministro de Relaciones Exteriores, en sucesión a Cardoso, justamente. Entonces, yo llamé a Cardoso envié un cable formal a Lula, pero llamé a Cardoso para felicitarle, para decir que para mí aquello era la culminancia del proceso de consolidación democrática. Él, que yo conocía como un intelectual de centro-izquierda, cambió mucho en el gobierno, pero de otra manera, que tenía el pasado que se conocía de lucha contra la dictadura, pasar el poder a un obrero fiel a sus principios básicos y al mismo tiempo demócrata, pero que iba a hacer importantes reformas sociales. Para mí, aquilo era la democracia establecida. Obviamente, me engañé y ahí entramos en esa historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los hechos, de manera muy simplificada, que llevaron a ser con que el gobierno de Lula, el gobierno Dilma, y digamos el proyecto todo del PT, el Partido de Trabajadores, fuera el blanco, como ha dicho Carol, para los brasileños decir blanco es alvo, fuera el blanco del lawfare, y cómo eso se pasó. Bueno, en la parte interna, las reformas políticas fueron progresivamente, sobre todo cuando después ya en el gobierno Dilma entran en dificultades económicas, alienando el apoyo de las clases más altas, las clases medias, que se sentían amenazadas por las acciones afirmativas, por la distribución de ingresos, la Bolsa Familia, etcétera, etcétera. No voy a abundar sobre eso. Aunque, digamos, es importante decir, el gobierno Lula nunca tuvo una acción, digamos, más fuerte en relación, llega a los bancos, o sea, a los medios, siempre se comportó de alguna manera, no diría en alianza, pero en una cierta tolerancia con respecto a eso. Pero de toda manera, el hecho que una otra clase subía era ya una amenaza suficiente para esas clases dominantes. Pero eso era una parte, y eso se acelera después ya en el gobierno Dilma, con las dificultades económicas, la crisis mundial, que tiene repercusión, cuya repercusión
toma un tiempo para llegar a América Latina y a Brasil, pero llega. Pero ¿por qué Estados Unidos tiene el comportamiento? Creo que ahí hay que mirar dos cosas. Una, digamos, es la búsqueda que Brasil tiene, y que no es solo de Brasil, porque tiene una influencia en toda la región, no es la única influencia, por supuesto, no quiero ni mucho menos decir eso, pero Brasil es un país muy grande, en América del Sur es mitad del PIB, mitad de la población, mitad del territorio. Entonces es un país que tiene frontera con 10 otros países. Naturalmente, lo que pasa en Brasil tiene una influencia, no puede dejar de tener una influencia. Pero además de eso, digamos, había una política de autonomía, una política de afirmación, lo llamamos nosotros una política altiva y activa, pero de todas maneras, una política de afirmación internacional, que tiene varias dimensiones. Yo voy a mencionar 2 o 3 dimensiones que son las que importan en ese momento. Una fundamental, que es la integración de América Latina en general, y más en particular de América del Sur. Y que eso todo se pase de una manera que hace con que América Latina quede más y más dueña de su propio destino. Claro que todo eso no es un proceso homogéneo, países tienen procesos distintos, pero esa realidad es muy fuerte y está resumida en un artículo y una portada. Yo varias veces ya mencioné eso en otros sitios, pero no quizá para lo que están estudiando ahora, una portada de la revista Economist de 2010, en que aparece, que el título de la materia es la ascensión de América Latina, la ascensión se dice en español, creo, ¿no? The Rise of Latin America, Nobody's Backyard. No es más el patio trasero de nadie. Y la portada tiene una ilustración que es un mapa de todo el continente americano, digamos, de cabeza para abajo, como podrían decir, según la convención, con el sur arriba y el norte abajo. Pero importante es el contenido. Y cuando se examina el contenido, se habla del crecimiento económico y se habla del rol de Brasil también en esa integración. No es solo de Brasil, vuelvo a decir, pero Brasil sí tiene una influencia grande porque era visto incluso fuera de la región, en Europa, etcétera, como una experiencia de reforma social en un cuadro totalmente democrático. No estoy diciendo que otros países no eran, pero como todos saben, había muchas críticas, fundadas o no es el caso de examinar eso aquí, a Chávez, por ejemplo, no es lo que pasaba en Venezuela. En Brasil no se podía decir que el país no era democrático, no había nada que pudiera decir. No se podía, además, decir que el país no respetaba los capitalistas. Hubo muchas privatizaciones del gobierno Cardoso, fueron muy criticadas por el PT, pero cuando llegamos al poder no se hizo ninguna renacionalización o reestatización, por lo menos ninguna importante que yo sepa, de esas empresas. Entonces había respecto a las normas jurídicas en términos de la democracia, un aumento incluso, digamos, de la autonomía de la justicia, de la Policía Federal, de todo eso, y en el terreno económico también ninguna invasión. La única cosa que pasó, y que no tiene ninguna violación, evidentemente, pero que puede causar alguna molestia el capital financiero, es, digamos, la acción normal que ha tenido, no coercitiva, para bajar los intereses de la deuda ya en el gobierno de Rousseff, que quizá eso tuvo un efecto también en el capital financiero, obviamente no justificado de manera alguna, pero como ganaba mucha plata, pasar a ganar menos, podría no estar contento. Bueno, entonces, pero en ese contexto, hay la integración de América Latina, la afirmación de América Latina, la portada de la revista Economist, al mismo tiempo que en el caso, y yo estoy haciendo un resumen muy pequeñito de todo, Brasil especialmente, tiene una política de abertura hacia el mundo y de una política universalista de alianzas que como nunca había tenido antes. Hubo ensayos de hacer eso en el inicio de los años 60, hubo durante el gobierno militar algunos gobiernos, como el gobierno Geisel, que tuvo alguna abertura en ese sentido, pero la propia situación internacional no era la misma, y Brasil pasa, digamos, a tener una firme apuesta en la multipolaridad. Y lo hace eso con relaciones con Europa, alianzas estratégicas, etcétera, pero también lo hace, y eso es lo más importante, en un grupo que son los BRICS, que involucra también 2 grandes rivales de Estados Unidos, que son Rusia y China, además de India y Sudáfrica. Entonces, esa combinación, América Latina independiente, y en muchas de esas cosas, la política exterior de Brasil era, digamos, tenía una influencia también en la región,
me acuerdo que ya en el gobierno, yo no era canciller, pero ya era ministro de Defensa con el gobierno Dilma, hace una invitación a los países de UNASUR para participar de un encuentro con los BRICS. Hay toda una visión que eso podría tener una repercusión para toda la región. Y ahí estamos hablando de una relación con rivales estratégicos de Estados Unidos, no solo con Europa, que ya podría tener una implicación económica, pero rivales estratégicos de Estados Unidos. Y eso les molesta. Y les molesta más, porque además de eso, hay en los fines de la primer decenio, primera década del milenio, las grandes descubiertas de petróleo en las capas que llamamos presal, las capas profundas, del litoral. Y ahí, entonces, Brasil decide tomar para sí, para hacer el empowerment, transferir el poder sobre eso para Petrobras, una empresa brasileña. ¿Por qué estoy subrayando esas cosas? Porque, digamos, diferentemente de lo que pasó, digamos, na época de Allende, na época de Goulart, o pasó en Cuba con la revolución o en otros países, no se trató de afectar directamente un interés económico existente. No hubo ninguna nacionalización, no hubo ninguna estatización, expropiación de empresas extranjeras. Claro que reservar para Petrobras, digamos, la administración del pré-sal significaba subtrair un poco de la posibilidad de las empresas extranjeras. Pero yo estoy convencido que más que eso, porque quando uno mira, claro, hay empresas americanas que están presentes, pero hay empresas noruegas, hay empresas chinas, hay empresas de toda parte del mundo. Claro, lo que creo que sí preocupó más, está en la raíz, es la causa de varias acciones, como la guerra jurídica, pero también de otras acciones, como la Cuarta Frota norteamericana, es una razón estratégica, porque en el caso que yo como he sido ministro de Defensa, sé un poco como piensan los militares, sé un poco como piensan, no tanto, pero sé un poco como piensan los militares y los estrategistas. Y ellos no piensan en 2, 3 años, piensan en 10, 20, 30 años, 40 años. Y en ese sentido, si hay un conflicto de naturaleza global, aunque no sea un conflicto nuclear, ¿a dónde estarán las reservas estratégicas? ¿A dónde estará el sitio que Estados Unidos podría recorrer? Si Venezuela ya era, digamos, un país que ya estaba más cercano de Rusia y de China que de propio Estados Unidos. Si Brasil, aunque no estuviera alejado de Estados Unidos, todo el tiempo tuvimos relaciones muy buenas, muy fraternales, fraternales diría un poco, quizá un poco de exageración, pero muy amicales, no solo con Obama, pero incluso con Bush, ¿no? Que nos invitó invitó a Brasil para varios eventos internacionales importantes en relación al Medio Oriente, y bueno, en muchos, el rol que el Brasil tenía en la Organización Mundial de Comercio, que todos saben cuál es. Entonces, era una relación normal, pero la perspectiva que Brasil fuera, digamos, un país que pudiera tener una alianza extrarregional importante, que pudiera preservar para sí su petróleo, que pudiera en esas alianzas internacionales quizá tener una influencia en una parte, sino en toda América Latina, era intolerable. Yo creo que de ahí, en ese momento, no sé exactamente cuál es el año, no sé si fue la portada de la revista Economist, si había empezado en 2009, no sé, pero junto con los problemas internos que mencioné, es cuando empieza el lawfare, para decir la verdad. Y ahí, claro que hay una imbricación entre los intereses de la gran potencia y los intereses de la élite del país, y hay una sucesión de eventos que sería muy, digamos, largo hablar aquí, pero que todos conocen, que inicialmente se espejan en el impeachment de la presidenta Dilma, que ahí no es tanto el lawfare en el sentido estricto, pero, digamos, tiene los medios, pone el parlamento, el golpe parlamentario, pero eso ya se ocurre al mismo tiempo que ya hay una perseguición al PT, al PT muy especialmente al presidente Lula, y también no vamos a desprezar las grandes empresas brasileñas de construcción que estaban crecientemente presentes en América Latina, en África, incluso en los propios Estados Unidos. Bueno, pero lo más importante, en mi opinión, es esa visión estratégica. No era posible dejar que ese proyecto del PT permaneciera en el gobierno. Y por los hechos que se pasan en el inicio de la segunda década, de los años 2010, 12, queda claro que no
no sería posible sacarle por el voto. Entonces, el lawfare, que ya se había de alguna manera iniciado, se desarrolla con ese objetivo principal de, una vez sacada Dilma del gobierno, de impedir que Lula fuera candidato. De una manera muy sencilla es eso. Obviamente que el objetivo del lawfare quizá no era poner a Bolsonaro, un tipo de extrema derecha que hace, inclusive, que hoy incluso causa molestia a la propia derecha, digamos, menos extremada, pero sí, o objetivo, se não era o objetivo, pero ha sido o resultado prático de isso. Eu creio que todo isso, lo digo para deixar muito claro, lo hablo de Brasil, pero lo mismo podría decir de otros países en América Latina, de los intentos en Bolivia, de los intentos y de la realidad en Ecuador, es que otros países no están libres de eso. Por eso es muy importante que en Argentina se esté muy atento siempre, como sé que están, pero que se mantenga, y que vean el lawfare como una cosa que no es exclusivamente nacional. Yo no puedo decir exactamente como pasa en Argentina, pero en Brasil hay evidencia clara de la participación del FBI, del Departamento de Justiça norte-americano, participação confessada, exprimida, não estamos falando de algo, descobri aqui um papelito que quizá é dentro, não, totalmente admitida por essas pessoas. E eu vou terminar com um comentário solamente, porque já falei muito, e que sempre é uma coisa que em meu espírito nunca estuve muito clara, e agora está aún menos clara do que estava. Eu mirava essa coisa do lawfare como uma ação, claro que com interesse também de los grandes grupos econômicos, pero involucrando elementos do Estado norte-americano, incluso de lo que se chama o Estado profundo norte-americano, aunque o término quedou muito desgastado por utilização por Trump. Mas, digamos, por quê? Porque passava no governo Obama tinha uma relação de relativa amistad com nós outros, havia falado coisas muito simpáticas de Lula, e sempre, digamos, eu vi isso como uma separação. O lawfare era uma coisa que quizá venia do Departamento de Justiça, de setores do Departamento de Justiça, de setores do FBI, e apoiado, obviamente, por setores também do capital financeiro, de grandes empresas, mas sempre com essa visão estratégica, a visão não somente econômica para ganhar um poço de petróleo, mas uma visão estratégica em relação à posição de Brasília e de América Latina em seu conjunto no mundo. Bueno, essa era a minha visão, pero nos últimos dias vino à luz um livro de Obama que me deixou um pouco em la dúvida se em realidade era solamente uma ação do Estado profundo ou se de alguma maneira estava involucrado também o governante máximo norte-americano. Não vou aprofundar muito sobre isso, pero sua declaração sobre Lula ha sido muito, no mínimo, leviana, e en el máximo, quizá reveladora de uma visão que seria, digamos, que está na raiz da lawfare, sobre a qual não abundei muito, mas quizá a própria Carol, que conhece isso muito bem, você, Pedro, também, Roberto, pode também mencionar, que é, digamos, a centralidade que o combate à corrupção assumiu na política exterior norte-americana. A guerra contra o terrorismo de los anos de Bush hijo, né, George W. Bush, ha sido substituída, que no totalmente, pero ha sido en gran parte substituída con la guerra a la corrupción. Y la guerra a la corrupción, que es algo que naturalmente tiene gran motivación, muy bien recibida por las clases medias de todo el mundo, gran legitimación, y puede llegar, como está expresado en sus propios documentos, a cambios de régimen. Bueno, entonces, si eso se pasó con la tolerancia del presidente, con su aceptación explícita, yo no sé. Pero de todas maneras, algo que tenemos que pensar, porque el lawfare continúa, no ha desaparecido. Y miren ustedes, claro que el combate a la corrupción es muy importante, todos tenemos que estar involucrados en eso, pero la utilización, la manipulación del combate a la corrupción para el cambio de regímenes progresistas, porque son los que quieren cambiar, no los otros, es algo que tenemos que estar muy atentos. Y eso es algo que no desapareció, y cuando se lee las propuestas de propio Biden para la política en relación a América Latina, el combate a la corrupción aparece con gran destaque y, por lo tanto, vamos a mirar cómo va a ser utilizado eso en relación a los nuevos gobiernos progresistas que están nuevamente se afirmando y surgiendo en nuestra región. Para eso tenemos que estar bien integrados todos,
el Grupo de Puebla es algo positivo en ese sentido, pero también los gobiernos progresistas tienen que trabajar juntos, si posible, recrear instrumentos internacionales como la UNASUR, etcétera, para que puedan estar coordinados en defensa de sus democracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, embajador Celso Amorim. Ha sido efectivamente una clase magistral y ha sido enfatizado el aspecto de la geopolítica. Celso Amorim ha incluso anticipado algo que creo que Roberto Carles va a mencionar, el tema de la corrupción, muy importante. Pero ha mencionado, dentro de estos nuevos métodos, ¿no?, ha apuntado razones, oportunidades, cierta planificación, pero también casualidades. Ha mencionado sobre todo el aspecto de la geopolítica y de los factores que en América Latina y en Brasil en particular, porque al final de la charla ha hablado bastante de Brasil, factores que involucran el proyecto social, la autonomía de América Latina también, la integración de América Latina y otras relaciones geoestratégicas mundial, a nivel mundial, como es el caso del grupo BRICS, o mismo de una visión multilateral de gestionar los problemas transnacionales, digamos, ¿no? Muy importante. Ahora quiero pasar la palabra a Roberto Carles, preguntándole algo más específico. Ya nosotros sabemos, nosotros que somos del campo del derecho, que el uso del derecho como ejercicio del poder y de la dominación no es algo nuevo, ¿no? ¿Qué es nuevo en este tipo de guerra jurídica con esa conformación geopolítica que nos ha brindado Celso? Hemos tenido la casualidad de estar juntos, Roberto Carles, yo, con otros juristas, con el Papa Francisco, que está muy preocupado y ha dedicado bastante tiempo y espacio al tema de las guerras jurídicas, especialmente a la conexión del derecho, del sistema de justicia con los grandes medios de comunicación. Celso Amorim también estuvo con el Papa más de una vez y también este tema viene a la luz, esta preocupación del Papa Francisco con lo que pasa en América Latina. Entonces, me gustaría preguntar los recortes jurídicos de este fenómeno, si es nuevo y cuáles son las características de esta novedad hasta cierto punto. Bueno, muchas gracias, Carol. Es un gusto saludarlos a todos y a todas. Les agradezco la invitación para participar en este foro y, por supuesto, no quiero dejar de expresar el honor que significa para mí compartirlo con Celso Amorim. El tema, sin duda, es un tema que tenemos que seguir teniendo presente en toda la región. Lo hemos padecido en los últimos años. Y creo que los aspectos geopolíticos ya han sido muy bien descritos por Celso. Yo voy a concentrarme en las cuestiones jurídicas. Me gustaría empezar diciendo que, afortunadamente, en el mundo hoy está fuera de discusión que la democracia excede lo meramente procedimental, es decir, lo relativo a la designación y a la elección de nuestros gobernantes y representantes. Sin embargo, sigue habiendo requisitos insoslayables para la vida democrática. Quizá el más importante de ellos es la conformación de un demos amplio, es decir, la vigencia, la participación de la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política y, sobre todo, la vigencia del sufragio universal en un contexto pluralista y con libre competencia política. Yo creo que en la actualidad, no solamente nuestra región, sino el mundo, enfrenta dos grandes desafíos, dos grandes factores, dos grandes fenómenos que están poniendo en crisis nuestras democracias. Uno de ellos es la judicialización de la política y el otro es el problema de las noticias falsas. Hoy en día se habla de posverdad, pero sabemos que hay un serio problema que abarca no solamente los medios de comunicación, que por supuesto deben ser reconocidos como lo que son, factores de poder, muchas veces concentrado y que juegan con el poder económico, sino también y sobre todo a través de las redes sociales, que son un fenómeno relativamente nuevo, que todavía estamos terminando de entender, pero que tienen una función muy importante
en la difusión de estas noticias falsas y en la construcción de relatos que ponen en jaque muchas veces a las democracias en distintos lugares del mundo. Decía entonces que estos son los dos principales problemas que tienen las democracias en todo el mundo: la judicialización de la política y la dispersión, la difusión de noticias falsas y la construcción de estos relatos que no solamente dañan los procesos políticos, sino que también afectan a la imagen de los líderes y referentes políticos, muchas veces generando su proscripción. Entonces, este fenómeno que hemos visto en los últimos años en la región, que algunos llaman guerras jurídicas, que otros denominan lawfare, que también puede considerarse como una de las manifestaciones del derecho penal del enemigo, tiene problemas de tres órdenes, o registra tres dimensiones. Una dimensión claramente política y geopolítica, que ha sido muy bien explicada recién por Celso, y que está vinculada a la utilización de ciertos mecanismos judiciales y mediáticos para promover cambios de regímenes políticos o para lograr la proscripción de algunos dirigentes, y tiene también, registra fenómenos, mecanismos de orden jurídico y judicial. Algunos de estos mecanismos, algunas de estas manifestaciones, vienen expresándose, vienen verificándose en distintos países hace muchos años. El primero de ellos, y que no está vinculado estrictamente a la cuestión del lawfare, sino que es un fenómeno mucho más amplio, es el debilitamiento de las garantías del debido proceso. Hace por lo menos 4 décadas en todo el mundo se manifiesta en nuestros sistemas penales un exacerbamiento de su selectividad y además una tensión entre un derecho penal punitivista, preventivista, con el clásico derecho penal liberal de garantías que proviene de la Ilustración. Detrás de esto están los clásicos y ya muy bien conocidos discursos de ley y orden, de eficiencia del sistema penal, frente a los cuales las garantías tradicionales del derecho penal clásico aparecen como un obstáculo. Esto ha permitido una erosión del Estado de Derecho que ha hecho que las garantías tradicionales del debido proceso estén devaluadas. Y a mi modo de ver, esto ha facilitado la emergencia de fenómenos como el de las guerras jurídicas. Hay también problemas de orden judicial. Me refiero específicamente a este fenómeno que yo mencionaba al principio, la judicialización de la política. Vemos hoy en día que terminan llevándose a los tribunales políticas públicas con el fin de impedir su ejecución o de revertirlas. Esta es una práctica absolutamente normal. Por ejemplo, se discute un impuesto o una ley de comunicación que es ampliamente debatida en la sociedad y cuenta con la aprobación del Congreso y sin embargo termina judicializada y la última palabra siempre la tiene un tribunal. Esto excede al control de constitucionalidad y al control judicial sobre los actos de gobierno que puede considerarse legítimo en un orden constitucional, porque termina convirtiéndose en la regla. Ya el control judicial no es, como era tradicionalmente, la excepción, la búsqueda de alguna violación a la Constitución o a los derechos humanos en algún acto administrativo, sino que pasa a ser la regla. Es decir, toda política pública termina tarde o temprano judicializada, sobre todo si se trata de políticas públicas que benefician a los sectores populares o vulnerables de nuestras poblaciones. Y el segundo fenómeno que se registra dentro de este fenómeno más amplio de la judicialización de la política es la instrumentalización de la corrupción con fines de política partidaria, que tampoco es un fenómeno exclusivo de nuestra región, es un fenómeno que hemos visto en varios países, pero que crecientemente en las últimas décadas ha cobrado una mayor relevancia en todo el mundo. Se han celebrado distintos convenios a nivel internacional y regional de prevención de la corrupción, con un énfasis muy marcado en la corrupción del sector público, es decir, dejando un poco de lado lo que puede ser la corrupción del sector privado o
o el entramado entre ambos, entre el sector público y el privado, con lo cual el fenómeno de la corrupción pasa a ser también instrumentalizado con fines políticos. Ahora bien, lo que hemos visto, y ya me voy a centrar específicamente en las características jurídicas del fenómeno que estamos analizando, es que se ha constituido, se ha verificado, sobre todo en América Latina, y como hemos visto en los casos de Brasil, de Argentina, de Ecuador y en varios otros, un derecho penal excepcional. Un derecho penal que, frente a determinadas categorías de sujetos, en particular dirigentes políticos comprometidos con sectores populares, se constituye como un derecho penal de excepción. Hace casi 20 años, un jurista alemán, Gunther Jacobs, exhumó un concepto que ya había esbozado en 1985 y que cobra un gran impulso a partir de los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Y se trata del concepto de derecho penal del enemigo. Sintéticamente, lo que este jurista, Gunther Jacobs, propone es la aplicación de medidas represivas propias de un estado de excepción a ciertas categorías de delincuentes, en particular a los terroristas. Jacobs caracteriza como tipos ideales un derecho penal del ciudadano y un derecho penal del enemigo. En el derecho penal del ciudadano, el autor o el supuesto autor de un delito es tratado como persona, es decir, goza de todas las garantías del debido proceso, mientras que en el derecho penal del enemigo, el imputado es privado de su condición de persona y es tratado como una fuente de peligro que debe ser neutralizado a cualquier costo, como un medio para intimidar a los otros. Y todo ello, por supuesto, con el fin de defender a la sociedad de determinados peligros. En el derecho penal del enemigo, los individuos, dice Jacobs, como consecuencia de su persistente apartamiento del derecho, no deben ser tratados como personas. Esto quiere decir que no deben gozar de las mismas garantías que gozan el resto de los ciudadanos. Dice Jacobs, y aquí toma algunos elementos de Kant, si el imputado se niega a entrar en el estado de ciudadanía, debe ser tratado como si estuviera en el estado de naturaleza, es decir, como si el Estado no existiera, como si no hubiera instituciones propias del Estado de Derecho. Es decir, quien elige vivir en el estado de naturaleza debe ser tratado como si estuviera efectivamente en el estado de naturaleza, sin gozar de las garantías del Estado de Derecho. Por ende, quien persigue la destrucción del ordenamiento jurídico, dice Jacobs, no debe ser considerado un delincuente, sino que debe ser tratado como un enemigo. Fija entonces estos actos, fijar estos actos en la categoría de delitos, dice Jacobs, le impone al Estado una atadura que no puede permitirse, que es la de tratar a un enemigo como si fuera una persona. Esto es, en buena medida, lo que se ha vivido en algunos países de América Latina en los últimos años respecto de algunos dirigentes políticos y sociales. No han sido tratados como personas, no se ha respetado plenamente sus garantías y sus derechos que les corresponden como ciudadanos de un Estado democrático de derecho. Esto nos permite afirmar entonces que se ha verificado en la región un derecho penal del enemigo político, la identificación de una categoría de sujetos a los cuales se les ha privado de sus derechos como ciudadanos. Y esto se verifica específicamente en determinadas realidades, en determinadas prácticas que ocurren en todos los países y que las hemos podido ver en Ecuador, en Brasil y en la Argentina. Y voy a enumerar, sin finalidad de ser taxativo, pero sí por lo menos para mostrar algunos ejemplos de cuáles son estas manifestaciones jurídicas de este fenómeno del lawfare o de las guerras jurídicas. Uno de ellos, quizá el más característico, sea la aplicación de tipos penales laxos, como por ejemplo el tipo penal de la asociación ilícita, un delito que permite anticipar la punibilidad de las conductas prácticamente al punto de castigar las meras intenciones, el mero acuerdo, y muchas veces sin siquiera que ese acuerdo
pueda ser efectivamente probado. Todos nuestros dirigentes políticos de relevancia en la región han sido acusados de alguna forma de conspiración o de asociación ilícita, porque es un tipo penal que tiene la vaguedad suficiente como para permitir que aún sin las pruebas necesarias puedan realizarse procesos penales en su contra. Otra característica de este fenómeno es la distorsión de los criterios de imputación, tanto para identificar conductas presuntamente ilícitas, como también para determinar el grado de participación de los imputados. Basta ver, por ejemplo, el uso disparatado que se ha hecho de la categoría del dominio del hecho en países como la Argentina. La categoría de dominio del hecho es una categoría jurídica que tiene más de 80 años, que proviene del pensamiento jurídico alemán y que define quién es autor de un delito. Para explicarlo en pocas palabras, autor de un delito es quien tiene el dominio sobre el cómo y el qué de un delito, es decir, quien define si se va a realizar y cómo se va a realizar ese delito. Aquí esta categoría se ha empleado de una forma, se la ha vaciado de contenido y se la ha empleado como si fuera una mera etiqueta, diciendo, bueno, tal o cual dirigente, por ejemplo, no podía no saber lo que ocurría en su gobierno. Y de esa manera se han imputado conductas en calidad de autoría, sin ningún tipo, por supuesto, de imputación seria ni de prueba que sustente siquiera ese conocimiento de lo que ocurría en determinados niveles de la administración. Otra característica esencial de este derecho penal del enemigo político es el desconocimiento de las más elementales garantías del debido proceso, y aquí encontramos prácticamente una vulneración de todas las garantías posibles, desde lo general del debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, porque muchas veces las pruebas de descargo no son tenidas en cuenta. Y esto es, sin duda, una de las características centrales del derecho penal del enemigo, como lo es el uso abusivo de la prisión preventiva y la aplicación de penas de inhabilitación perpetua, que también son de dudosa legitimidad a la luz de los tratados de derechos humanos. La prisión preventiva se ha utilizado en los años recientes en nuestros países con total desconocimiento de los estándares que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Para que una prisión preventiva sea legítima, debe ser empleada en forma excepcional, no arbitraria, y cuando se dan los supuestos que prevén las constituciones, los regímenes procesales y los tratados internacionales de derechos humanos, que básicamente establecen que debe existir un riesgo procesal, es decir, que la libertad del imputado debe poner en riesgo los fines del proceso, que son básicamente dos: la averiguación de la verdad y la aplicación de una pena en el caso de que se demuestre la culpabilidad del imputado. Aquí las prisiones preventivas se han aplicado en todos los casos por las dudas, con el único fin de encarcelar y de proscribir a nuestros dirigentes políticos. Hay otra serie de fenómenos que yo no me atrevería a definir como propios del derecho penal del enemigo, porque ya no solamente están reñidos con un derecho penal respetuoso de las garantías y del Estado de Derecho, sino que pueden configurar prácticas ilícitas, francamente delitos, o por lo menos situaciones de abuso de poder, como ser la modificación de los organismos judiciales, de los tribunales, por vía de renuncias inducidas, de destituciones, de traslados de magistrados, de subrogancias, de manera de configurar tribunales prácticamente ad hoc, que no garantizan, que no respetan, por supuesto, la garantía del juez natural, pero que pueden ser favorables a los intereses que están detrás de estas persecuciones. Las presiones ejercidas sobre jueces y fiscales, ya sea con la promesa de premios o con la amenaza de castigos, la alteración de reglas de competencia, es decir, la modificación o la perversión, desnaturalización de criterios de acumulación de causas o de conexidad, que ha permitido muchas veces que un juez
de un determinado lugar acumule todas las causas penales que se han entablado en contra de una persona, creando prácticamente fueros personales, algo que está, digamos, que está prohibido por todas las constituciones y los tratados de derechos humanos. La vaguedad también y la alteración en la aplicación de normas procesales que regulan el trámite de causas en todo sentido. Mencionábamos recién la prisión preventiva, pero también respecto de allanamientos, del modo de intervención de los actores, de las partes, así también como los criterios de admisión de las pruebas, que muchas veces, como mencionaba hace un momento, ha llevado a que se negara la incorporación de pruebas de descargo sumamente relevantes. También forma parte de este derecho penal del enemigo algunos institutos que, sin ser del todo ilegales o sin ser del todo contrarios a nuestros ordenamientos constitucionales, sí están reñidos con la finalidad propia de un proceso penal respetuoso del Estado de Derecho, como es el caso del Instituto de la Delación Premiada o las distintas leyes del arrepentido que han surgido, que se han sancionado en varios de nuestros países. ¿Y por qué digo que está reñida, que pueden estar reñidas con la legalidad de estas prácticas? Bueno, porque si bien en principio no habría ningún obstáculo constitucional para la aplicación de este tipo de leyes, que en definitiva lo que hacen es atenuar las consecuencias penales para algunos imputados que colaboran con las investigaciones de ciertos hechos. Lo cierto es que en la práctica estas legislaciones lo que han permitido es la realización de algunas prácticas directamente extorsivas, sobre todo si tenemos en cuenta lo que mencionábamos hace un momento, la facilidad con la que se han aplicado prisiones preventivas. Y entonces esto genera que frente a la amenaza de sufrir un encarcelamiento preventivo, bueno, muchas veces algunos imputados prefieran inculpar a otras personas para evadir esa posibilidad. Entonces, una práctica, un mecanismo que podría ser admisible desde el punto de vista constitucional, es pervertido y es utilizado como una herramienta de extorsión claramente ya de una forma ilegal. Y hemos tenido también fenómenos que son francamente delictivos y que deberán ser investigados en los distintos países donde han ocurrido, como ser los testimonios y peritajes fraguados. Algo que ha ocurrido también en muchos casos, por ejemplo, en la Argentina, donde se ha comprobado que muchos testigos en causas de corrupción habían sido guionados, es decir, se les había dicho desde algunos sectores del poder económico y político qué era lo que debían testimoniar en los procesos, o también se han fraguado peritajes, demostrando, por ejemplo, irregularidades en contrataciones o en los patrimonios de algunos exfuncionarios que luego se ha comprobado que eran falsas. Entonces, estas son a muy grandes rasgos las características de este derecho penal de excepción que hemos visto que en los últimos años se ha dirigido contra dirigentes políticos y sociales en la región. A todo esto, además, cabe agregar que se ha ejercido en la aplicación, por ejemplo, de algunas de estas medidas, de algunos de estos mecanismos, en particular el de la prisión preventiva, un plus de humillación. Un plus de humillación que muchas veces no vemos que ocurra en el derecho penal común, con el resto de los imputados. Y que se ha visto, por ejemplo, en arrestos a la medianoche o en altas horas de la madrugada, fotografiando o filmando a las personas que eran detenidas, muchas veces en sus pijamas porque los sacaban de la cama, de manera de crear un cuadro similar a las penas de humillación, ¿no? que se verificaba, que existían hace algunos años y que algunos todavía defienden.
para ir concluyendo, más allá de cómo definamos este fenómeno, como lawfare, como derecho penal del enemigo político, como guerras jurídicas, lo cierto es que se ha puesto en los últimos años en manos de los jueces problemas que deben ser resueltos dentro de la esfera política. Y esto es lo que ha generado este problema, que insisto, no es un problema exclusivo de la región, sino que es un problema global, de la judicialización de la política y en particular de la instrumentalización de la corrupción con fines de política partidaria. El problema es que ha tenido, como bien mencionaba Celso hace un momento, en los últimos años, la finalidad de aplicarse o de utilizarse esta instrumentalización para cambiar regímenes políticos o para excluir a algunos dirigentes políticos de la competencia política mediante su proscripción. Entonces, si analizamos lo que pueden tener en común, y con esto voy concluyendo, estos distintos fenómenos en la región, lo que observamos es que hay una sincronización de las corporaciones judiciales con las corporaciones mediáticas. Estas guerras judiciales, este ataque a algunos de nuestros dirigentes políticos y sindicales no podría tener lugar si no fuera por el entramado mediático que la sustenta y que muchas veces le da credibilidad a estas imputaciones. La preocupación por la ética pública es una preocupación legítima que pertenece sobre todo, como decía Celso, a los sectores medios de nuestras poblaciones y que ha sido instrumentalizada muy eficazmente por el poder comunicacional mediático concentrado. Esto luego tiene un efecto amplificador en las redes sociales, que por supuesto, como decíamos al principio, responden a una dinámica totalmente distinta y que tenemos que terminar de comprender para entender mejor cuáles son las amenazas que sufren nuestras democracias en la actualidad. Entonces, a partir de este entramado judicial y mediático, es que se ha podido, en nuestros países, excluir de la competencia electoral a varios dirigentes y llevarlos a la cárcel, aun cuando las acusaciones en su contra eran inverosímiles o carecían del sustento necesario. En el caso de Lula, me permito decirlo, fue juzgado con un PowerPoint. Es decir, la condena se basó básicamente en una filmina, ¿no? Entonces, lo que tienen en común estos fenómenos en los distintos países de la región es esto: el entramado judicial y mediático y sobre todo, y con esto concluyo, la permanencia de prácticas y de realidades que vienen de hace muchos años y que tienen que ver también con las tradiciones autoritarias y con las experiencias dictatoriales que hemos vivido en la región. Yo estoy convencido de que en América Latina las estructuras judiciales no han participado, han sido ajenas de las transiciones democráticas que se han vivido en la región y que sí han tenido un impacto en los otros poderes del Estado, en los poderes ejecutivos y legislativos, con una ampliación de la ciudadanía y de la participación. Los poderes judiciales, las estructuras judiciales en América Latina se han mantenido en buena medida impermeables a estas transiciones democráticas y esto es lo que explica en buena medida que estas guerras jurídicas y la judicialización de la política haya sido posible. Mientras que en los congresos y en los poderes ejecutivos de la región hemos tenido líderes, referentes, dirigentes que se parecen mucho a sus pueblos y que se parecen mucho al lugar de donde provienen, esto no ha ocurrido de igual manera en las estructuras judiciales, que siguen siendo elitistas, clasistas, misóginas y que siguen siendo la principal resistencia a los procesos de transformación social, económica y política en América Latina. Por lo tanto, yo creo que sin una reforma profunda de esas estructuras va a ser muy difícil que los procesos transformadores, reformistas, de ampliación de derechos, de construcción de ciudadanía, como lo que hemos vivido
en América Latina hace algunos años puedan tener éxito y puedan perdurar en el tiempo, porque van a tener siempre una fuerza de retracción y de reacción en esas estructuras que, como decía hace un momento, se han mantenido ajenas a los procesos de democratización que han vivido en nuestras sociedades. Muchas gracias. Excelente, Roberto Carles, una exposición riquísima, muy importante los aspectos efectivamente del derecho penal del enemigo. Hemos visto también que hay muchos aspectos para explotar desde el lawfare, desde la guerra jurídica, a partir de cada situación, cada país. Hay algunos aspectos efectivamente transversales, de los que nos ha hablado Roberto Carles, y hay otros que son bastante específicos, como es el caso de Ecuador actualmente, Bolivia, también Brasil. Hemos tenido situaciones que son específicas dentro, más o menos, de un rasgo común, que es el uso del sistema de justicia, en algunos casos, para incluso bloquear el paso de la participación social y de la democracia. Antes de terminar esta clase, a mí me gustaría mucho si pudieran dar una última participación, y me ha gustado mucho que Roberto Carles también haya mencionado el tema de la justicia transicional. Yo quisiera preguntar a los dos la misma cosa, aunque los ángulos, las miradas serán distintas por la formación, la experiencia de cada uno. ¿Cómo, efectivamente, es una pregunta que siempre tenemos cuando discutimos este tema, ¿no? ¿Cómo huir de estas guerras jurídicas? ¿Cómo defendernos? ¿No? ¿Cómo evitar, en caso de que no haya pasado en determinado lugar, o en determinado país, o determinado movimiento político por derechos, ¿no? ¿Cómo hemos, y hasta cierto punto, sobre todo, quizás pueda haber una reflexión de Celso Amorim, que tanto tiempo ha participado de gobiernos, y que gobiernos que han sido atacados por estas nuevas tácticas también? Y incluso me gustó mucho de las últimas palabras de Celso respecto al nuevo libro de Obama, que efectivamente durante el gobierno de Obama y del gobierno de Lula teníamos ahí, gobierno de Obama y gobierno de Dilma Rousseff, cuando hemos tenido los problemas de espionaje de Petrobras, también del teléfono y de personal, de la computadora, de la vida personal de Dilma Rousseff. En esta misma época hubo incidentes diplomáticos, incluso por este espionaje que se ha descubierto del pre-sal, de la camada de petróleo, de óleo que está bajo sal, que es una reserva importantísima, ¿no? Y está en la raíz de los problemas geopolíticos, como ha hablado Celso. ¿Cómo defendernos? Hemos sido ingenuos hasta cierto punto, creyendo que, de cierta forma, la conquista de la democracia, o la reconquista democrática, nos daría ciertas defensas, tendríamos cierta estabilidad, que ahora se demuestra, ¿no?, que estábamos vulnerables, ¿no? ¿Cómo defendernos a partir de ahora que se sabe, ¿no? Porque mucha gente, he hablado con personas del gobierno de Lula que decían, mira, eso no era visible, no estaba visible, y hoy tenemos la seguridad de que muchas veces se han manipulado sistemas de combate a corrupción para intereses específicos, y no efectivamente el uso del sistema de justicia para efectivamente combatir la corrupción, incluso por la sistemática de las prisiones preventivas, de las delaciones premiadas, decimos en portugués, de delação premiada, ¿no? Del sistema de derecho penal que negocia las responsabilidades, ¿no?, para intentar disminuir las inculpaciones y disminuir la pena, y por tanto haber situaciones de condena más favorables, ¿no? Y por otro lado, preguntar a Roberto Carles, ¿cómo defendernos cuando, en parte, por lo menos jurídicamente, el lawfare tiene que ver también con nuestras élites judiciales? Un sistema también, por un lado, de élites judiciales, por otro lado, has mencionado un sistema penal autoritario, no solo contra determinadas personas o determinadas capas sociales de personas, pero también en términos de derecho laboral. Hemos visto también el avance de un sistema bastante más autoritario, que tiene mucho que ver también con el sistema económico capitalista, sin límites, que no hace pacto, que no transiciona la democracia más en términos de modelo, ¿no? Entonces, esa es la pregunta: ¿cómo defendernos de estas nuevas estrategias, por lo menos ahora que sabemos que están pasando?
Bueno, no sé cómo nos defendernos, es muy difícil. Yo creo que la era, lo que puedo decir es que la era de la ingenuidad terminó. No podemos pensar que solamente por estar haciendo cosas justas y buenas, todos van a respetar. No van a respetar. Y gente que parece nuestra amiga tampoco va a dejar de defender sus intereses de manera muy fuerte y si necesario, de manera que transgride, digamos así, incluso el derecho de defensa, las garantías individuales. Yo creo que es un problema muy difícil, Carol. No creo que haya una respuesta fácil para eso. Roberto mencionaba, por ejemplo, la falta de cambio, por lo que comprendí, social, incluso en términos de identificación con las élites de la justicia. Yo no sé si en Brasil es eso. Para decir la verdad, por la manera como escriben incluso muchos de los jueces, lo que leo, veo que no son parte de la élite, de alguna manera. Son gente mucho de la clase media, no necesariamente, pero que se sienten empoderados. Y es una cosa muy curiosa porque, en realidad, digamos, en el periodo de las dictaduras se actuaba de alguna manera, era para servir los dictadores, ¿no? Los dictadores o el poder autoritario, que sea, los militares, lo que fuera. Y ahora muchas veces no, bueno, también tiene eso, pero quieren también ganar popularidad, ¿no? Es una forma nueva, ¿no? Hay una competencia para saber quién es el juez más punitivo, si fue Moro o si fue Bretas, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Llegando a las exageraciones que Bretas llegó, ¿no? Tan grande, Moro también. Bueno, entonces, eso es muy complejo, muy complejo. Lo que veo es, hay una necesidad de profundizar el estudio, de profundizar la discusión cultural, entre ese balance, entre ese equilibrio, el balance que sea, entre el combate a la corrupción, que es algo legítimo, todos tenemos que combatir, y digamos, los derechos individuales, el derecho de defensa, el debido proceso. ¿Por qué? Porque también la corrupción es... Usted hablaba mucho del derecho del enemigo, que digamos así, yo no estoy defendiendo, porque es comprensible en un caso de guerra, ¿no? Es comprensible. Si viene en un caso de guerra, la persona sospecha tiene que ser condenada, porque tú no puedes poner en riesgo tu país, todo. Es una extensión en el caso del terrorismo, porque ya se presta quizá una utilización que ni siempre es correcta, pero es comprensible, quizá. No estoy defendiendo tampoco. Pero eso se extendió a la idea de la corrupción, como si fueran, digamos, el agente que acusado de corrupción fuera un enemigo del Estado. No es una persona que cometió un ilícito dentro del Estado, como usted decía, pero es alguien que está contra el Estado. Y así se actuó en Brasil, por ejemplo. Carol va a decir mejor que yo porque yo no conozco todo. Por ejemplo, pero con el Tribunal Regional de Porto Alegre consideró, porque no cumplía plazos, yo no me acuerdo exactamente lo que era. No, pero eso es una cosa excepcional. Es como si tuviéramos un derecho de excepción, como si estuvieran un régimen como el nazismo o, digamos, un régimen en plena, para hablar, no sé, de guerra realmente, en que hay un enemigo. Y claro que la persona dice, y la metáfora de la guerra a la corrupción queda no solo una metáfora, pero una realidad. Se actúa como si fuera una guerra. Y claro que es una guerra direccionada, eso ya hablamos, no voy a comentar. Entonces, yo creo que yo no tengo una respuesta para eso. En la parte internacional, creo que tenemos que ser más vigilantes. Todos esos acuerdos que aparentemente son acuerdos muy sencillos. Por ejemplo, yo voy a decir, con gente amiga mía, que patrocinó mucho Transparencia Internacional, yo siempre tenía grandes dudas de la Transparencia Internacional. Pero ¿cómo decir eso? Parece que está protegiendo la corrupción. ¿Quién quiere proteger la corrupción? Pero ellos no son neutrales, No. Roberto hablaba, por ejemplo, de la corrupción en el Estado y la corrupción en el sector privado. La corrupción en el sector privado también causa grandes prejuicios. No se puede decir que no causa, porque influye los precios, influye la calidad de los productos. Todo eso es corrupción, como hubo en la Enron. Pero si usted levanta, como yo intenté hacer en la Organización de Estados Americanos, que estudiar la corrupción en el sector privado, tanto con el sector público, parece que está contra. Entonces, es una cosa muy difícil. No creo debatir, discutir, hacer, sobre todo en las escuelas de derecho, demostrar la importancia de la conquista que fue para la humanidad, no para la izquierda, pero la humanidad, la cuestión del derecho de defensa.
es muy complejo, porque la idea del combate a la corrupción es muy fuerte. Yo comprendo, una persona de clase media que trabaja todo el día, que gana poco, que ve que hay limitación, que dice que paga los impuestos y que no tiene un hospital, etcétera, 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 y todos los se consideran que son injusticiados. Esa gente, cualquier acusación de que los que están en el poder están ganando de manera ilícita es muy fuerte, No sé cómo, yo no sé, sinceramente, solamente con mucha discusión, con mucho, pero sobre todo valorando el criterio de las garantías que existían. Eso no es para defender corrupto, pero bueno, si tú salvas un corrupto para proteger días inocentes, quizás como la Biblia, ¿no? Entonces tenemos que seguir ahí, como la Biblia está muy también en moda, en muchos sectores, por los pentecostales, los neopentecostales, quizá sacar tantas cosas buenas que hay en la Biblia, pero esa es una de ellas, utilizar la Biblia de Francisco, ¿no? Y mirar a esas cuestiones. No sé, esa es una visión muy general. En la parte internacional, tenemos que ser más vigilantes, no permitir que haya eso que se llama acuerdos informales, todo eso no puede ser. En la raíz de eso tiene que actuar. No decir que, no, porque para combatir la corrupción todo vale, como para combatir el terrorismo. No, claro, si alguien viene con una amenaza que va a destruir, digamos, qué sé yo, digamos, el Empire State Building, o qué sé yo, en Brasil, en Argentina, la Torre Eiffel, o el Maracaná, o qué sé yo, en Argentina, claro, va a decir, no, eso no puede decir, son millones, a la vida de millones de personas, pero hacer una equiparación de la corrupción con eso, yo comprendo que puede ser, que tiene su atracción, pero es necesario también poner, digamos, un poco de moderación en esta visión. Pero hacerlo para el público no es fácil. Roberto, sabemos que Argentina está promoviendo una reforma judicial. También pasa, o del Poder Judicial, ¿pasa por ahí también algún intento de solución, considerando que también Argentina ha sufrido los efectos de la guerra jurídica? Sí, Carol, yo creo que sí. El problema es mucho más complejo, ¿no? No es solamente esto que mencionaba yo al principio, es decir, yo creo que en la región nuestras estructuras judiciales, de alguna manera, como ha sido la configuración del poder en general, ¿no? Ha sido consecuencia de la conformación de las repúblicas oligárquicas. Ha sido el caso de Brasil, ha sido el caso de la Argentina. Lo que ha ocurrido es que mientras que las instituciones políticas, como ser los parlamentos, los congresos, el poder ejecutivo, han ido incorporando nuevas prácticas y se han abierto a la construcción de ciudadanía y a la participación de otros sectores de la población, el Poder Judicial se ha mantenido en la forma de una corporación. Particularmente en el caso argentino, el Poder Judicial nace como una representación total de la República Oligárquica, es decir, quienes eran los grandes terratenientes, esos apellidos eran los mismos apellidos de los jueces y de los funcionarios judiciales. Ya a principios del siglo XX, con la irrupción de la clase media en la política, comienzan también a tener una participación en el Poder Judicial, pero siempre constituyendo una corporación cerrada, que se autorreproduce, muy conservadora, y que ha sido siempre impermeable a las distintas situaciones y a las distintas transformaciones políticas que se daban en las sociedades. Lo que ha pasado en la Argentina, especialmente en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, respecto de la persecución de nuestros dirigentes políticos, ha sido posible por la concentración de poder de una parte del Poder Judicial. Es decir, ahí hay un fenómeno claro de concentración de poder en el fuero penal, sobre todo en el ámbito de la justicia penal federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese fenómeno de concentración de poder es lo que ha permitido que hubiera abusos de poder. Cuando el poder está concentrado es mucho más fácil que se cometan abusos. Y esto es lo que ha pasado en la Argentina. Entonces, una de las posibles soluciones o de las políticas que se pueden implementar para evitar que esto vuelva a pasar es desconcentrar el poder allí donde está concentrado. Y la reforma judicial que se está discutiendo en este momento en la Argentina va en ese sentido, en el sentido de desconcentrar el poder de algunas áreas de la justicia que han permitido que estos fenómenos ocurrieran. Después,
quisiera decir unas breves palabras sobre esto que mencionaba Celso, de los discursos anticorrupción. Sin duda, los discursos, el auge de los discursos anticorrupción en las últimas décadas han tenido como finalidad que haya países a través de organismos internacionales que todos conocemos muy bien, que auditen las políticas públicas de otros, porque esta ha sido también la finalidad de muchas convenciones y de políticas anticorrupción, es decir, a través de algunas instituciones que se presentan como multilaterales u organismos donde participan todos los estados, en realidad hay intereses de estados concretos de auditar y de intervenir en la política local de nuestros países. Y también, más recientemente aún, la de excluir a algunos competidores de algunas áreas del comercio, y esto es algo que mencionaba Celso hace algunos momentos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la construcción, ¿sí? Claramente ahí ha habido también una decisión de excluir algunos partícipes de la competencia, ¿no? Y esto es algo que se ve sobre todo cuando vemos la doble vara que se emplea en materia de anticorrupción, es decir, lo alta que está la vara en los países de nuestra región y cómo se hace la vista gorda a muchos de estos problemas en el centro, ¿no? Cómo en estos propios países muchas veces se mira para otro lado frente a fenómenos de corrupción que están también sumamente arraigados. En la Argentina se ha llegado al punto de que el Poder Judicial equiparara los delitos de corrupción a los delitos de lesa humanidad, al punto de considerarlos imprescriptibles en algunos casos. Esto lo ha hecho una parte de nuestra justicia federal. Entonces, claramente se ha identificado a un sector de la política como enemigos, excluyéndolos de un sistema de garantías que es el que se le reconoce a todos los ciudadanos y llevándolos a este derecho penal de excepción que claramente no reconoce sus derechos. Por eso yo creo que en toda nuestra región está pendiente una discusión acerca del rol del Poder Judicial y de las reformas que los poderes judiciales necesitan para evitar esto, para evitar concentraciones de poder que son las que luego permiten estos abusos. En el caso de la Argentina, debo decir con pesar, que pasaron muchos años de nuestros gobiernos populares hasta que nos dimos cuenta de que no habíamos tenido una política judicial. Y cuando se quisieron hacer esas reformas, lamentablemente ya era demasiado tarde. Bueno, hoy estamos nuevamente dando esta discusión y bueno, y esperamos que nos permita hacer que estas desviaciones del Estado de Derecho que hemos padecido en los últimos años no ocurran nunca más. Bueno, les quiero agradecer imensamente. Creo que una de las formas de defendernos de lawfare es hacer exactamente lo que estamos haciendo. Creo que es una forma de difundir, explicar, intentar comprender por su complejidad. Ha sido un verdadero lujo teneros como profesores de este curso, que nos enriquece mucho, una clase de tanta calidad. Entonces, agradecerles y seguimos para construir una América Latina más integrada, más autónoma, más independiente. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias.